Hola, bienvenidos a Observatorio Cotidiano. Soy Fernando Castañeda y hoy vamos a platicar de un tema que preocupa a muchos y que, por cierto, en fechas recientes ha habido una propuesta, por un lado una petición del presidente de la República de que los partidos donen una parte del dinero que tienen, y de ahí se desencadenó una serie de peticiones, incluso de propuestas de cambiar y de cortar el presupuesto de los partidos. Esto ha revivido un viejo debate en México, ¿no?, sobre el problema del financiamiento y cómo debe ser el financiamiento en los partidos. El diseño institucional que se optó particularmente a partir de la segunda mitad de los años 90 partía del supuesto de que el poder estaba muy concentrado y de que era muy importante buscar la forma de horizontalizarlo. Y por lo tanto, tanto el problema del dinero, como el problema de los medios, como el problema del monitoreo de los medios de comunicación, etcétera, era visto como un factor fundamental para lograr una cierta equidad en la campaña. Pero no sé si las cosas han cambiado o no. Me gustaría empezar preguntándote, Iván, ¿tú cómo ves esto? ¿Cómo ves tú el tema hoy de los financiamientos de los partidos? ¿Cómo va todo esto? Muchas gracias, doctor. Bueno, es un tema sin duda relevante, fundamental de la teoría de la democracia, de los sistemas políticos comparados, y nosotros tenemos que atender a las cuestiones específicas de cada uno de los países. Es imposible que tratemos de extraer un principio que sea válido para todos lados. Hay que también atender a la cultura política de cada uno de estos regímenes, pero en el caso mexicano, las propuestas que se han estado discutiendo últimamente, como usted lo dice, vienen a revivir una discusión que ya había estado latente, que al parecer ya había sido solucionada, pero que a la luz de la nueva configuración de los grupos políticos, de los partidos políticos, de cómo se distribuyeron en las asambleas, en los poderes legislativos, pues nos orilla a replantearnos. Yo creo que lo primero que habría que decir, al menos desde mi perspectiva, es que es necesario equilibrar el valor que tienen tanto el financiamiento público como el financiamiento privado, y entender la razón de ser de por qué llegamos a la configuración y al diseño específico que tenemos actualmente en México. No podemos equivocarnos pensando en que en aras de, aun cuando sea necesario, una austeridad en el uso del recurso público, de los presupuestos, pensar que podemos quitárselo a los partidos y creer que la democracia mexicana estaría ganando. Entonces hay que mejor meternos a cuestiones específicas, concretas, y discutirlas. O sea, si entiendo bien, no hay que quitarle, o si se le va a quitar, no se le quite tanto del financiamiento público. Así es. A los partidos. Kembe. Sí, bueno, yo por supuesto que coincido en que no se pueden tomar decisiones sobre ocurrencias. Tiene que haber un análisis de por qué tenemos estas reglas. Cuando se ven las noticias que reportan los medios que el INE decidió darle 5,000 millones de pesos a los partidos, pareciera como que es voluntad del INE otorgarle cierta cantidad, cuando pues bueno, ese es el resultado de lo que dice la ley, y el INE no tiene otra opción más que aplicar la ley. Sí. Entonces, lo que tendríamos que preguntarnos es, ¿por qué la ley establece ese régimen de financiamiento a los partidos políticos? Ya nos decía Iván que justamente son productos históricos y es el resultado de la evolución democrática de este país. Podemos tener una discusión muy interesante sobre el costo de la democracia en México y en el mundo. Sí, por supuesto, garantizar condiciones de competencia equitativas suele ser costoso, porque tiene que ver con aquellas variables que ya has señalado, el monitoreo de medios de comunicación, el financiamiento y la fiscalización del ejercicio de esos recursos. Y lo fácil sería decir, permítame llevar el argumento al extremo, lo fácil sería decir, ya no financiemos a los partidos, que ellos consigan sus recursos como puedan. Lo que generaría ese problema es tan grave como decir, pues nos cuesta mucho dinero la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Quitémosla. O nos cuesta mucho dinero el Congreso, quitémoslo, ¿no? Y nos ahorramos unos cuantos millones de pesos. El costo que eso tiene en la democracia, es decir, en el ejercicio de nuestros derechos como ciudadanos, es absoluto.
Entonces, por eso es que no es tan fácil una discusión, porque entendemos que cuando se observan estos montos tan abultados, decimos, no, bueno, pues es muchísimo dinero, por supuesto que hay que con tanta reducirlo. desigualdad, con Exactamente. tantas necesidades sociales, Exactamente. en el que se necesita mejorar el sistema de salud, Claro, mejorar el sistema educativo. Ese dinero se puede dedicar a muchas otras Claro. cosas, porque tenemos amplias necesidades. Sí, pero aunque dedicáramos todos esos recursos, esas necesidades no quedarían resueltas con los recursos que se otorgan a los partidos. Lo que tendríamos que tener claro es que es el resultado de generar condiciones de equidad para que hoy podamos vivir en democracia, para que hoy podamos ejercer nuestros derechos, y lo que sí es cierto es que tenemos que obligar a los partidos políticos a que sean transparentes en el ejercicio de los recursos, a que no busquen opciones de financiamiento fuera de la ley, porque a todos nos ha tocado ver que circula mucho efectivo y está comprobado. Luis Carlos Ugalde y Jimena Mata han comprobado Hay cómo... mucha gente que ha incluso sostenido que es hasta 10 veces. Así es. Lo que en la realidad aparece circulación del como flujo. registrado. Así Sí. es. Entonces, a ver, eso es lo que tenemos que atacar, y no simplemente irnos con el argumento fácil de simplemente eliminemos el financiamiento de los partidos. Iván. Bueno, a mí me gustaría, doctor, poner en perspectiva cuál es el principio que atiende cada uno de estos valores, tanto el financiamiento público y el financiamiento privado. Porque si nosotros nos quedáramos eliminando el financiamiento público solo con financiamiento privado, lo que quedaría es que los ciudadanos particulares sean los que se encarguen de aportar dinero a los partidos, lo cual en principio se oye bien, pero desde el momento en que uno piensa que hay individuos que tienen más dinero que otros, pues obviamente van a aportar más dinero, y lo que no queremos es que los partidos atiendan a los intereses de los individuos o corporaciones que tengan mayor dinero, porque estaríamos sesgando la naturaleza representativa de los partidos. Pero por el otro lado, ¿qué pasa con el financiamiento público? Lo que nosotros buscamos en ese sentido es que los partidos, al ser financiados por montos de todos los ciudadanos, busquen atender a toda la generalidad del ciudadano sin necesidad de estar sesgando su ideología o sus propuestas una vez que lleguen al gobierno en función de quién les aportó dinero en el proceso de la campaña. Entonces, eso es la necesidad. No podemos aspirar a un financiamiento privado únicamente, pero tampoco un financiamiento público, porque en ese caso tendríamos partidos totalmente desvinculados de la sociedad, porque dado que se vuelven burocracias que buscan el presupuesto y lo obtienen del presupuesto federal, pues ya no tendrían ningún interés en apelar a la simpatía ciudadana de los militantes para que les aporten dinero. Entonces yo creo que es importante que se mantengan. Ejemplo, yo entiendo este argumento, pero de verdad en un país como México los partidos obtienen su financiamiento, digamos un 5% de su financiamiento, de aportaciones de ciudadanos. Bueno, en efecto, no es justamente el mayor monto del fuente de sus recursos, pero justamente en principio... No digo ni el mayor, estoy diciendo... Es el mínimo, es el mínimo. Un 5% será de aportaciones ciudadanas. Pero al menos como principio creo que debe de estar válido. Bueno, en la ciencia política se ha trabajado el tema de los partidos cártel, que justamente en principio a lo que atiende es esta lógica de que una vez que los partidos ya han dejado de ser estas máquinas movilizadoras que buscan atraer recursos de sus simpatizantes, y al obtener recursos públicos, pues justamente ya no les interesa. Digamos, igual en la literatura hay mucho que se ha trabajado en el tema, en la lógica de la gente y del principal. Dado que ya los recursos provienen de los congresos, pues ya no tengo necesidad de atender a los ciudadanos. Estoy de acuerdo que en el caso mexicano es mínima la aportación del ciudadano, pero como principio, digamos, de vinculación, de expectativa de que algún día los partidos busquen a sus ciudadanos, debe de estar abierto. Y eso solo va a ser posible en la medida que el financiamiento público se les disminuya y tengan que empezar a buscar, digamos, sus recursos en el votante. Yo recuerdo, un poco para problematizar el tema, porque a veces tomamos otros modelos y los idealizamos, ¿no? Sí. Yo recuerdo dos textos, un texto de Daniel Bell sobre la debilidad histórica del presidente americano al interior de la política en los Estados Unidos, ¿no? O sea, producto del federalismo americano. Ese ensayo, que es muy interesante, Daniel Bell describía, eso fue allá hace muchos años, cómo en realidad los senadores y los representantes, en el caso americano, o sea, los diputados, digamos, casi el equivalente a nuestros diputados, en realidad no tenían tanta lealtad al presidente porque su lealtad era a las élites, ¿no? Eso me parece muy importante decirlo porque hubo
intelectuales mexicanos que dijeron hay que promover la reelección porque eso da más compromiso con la ciudadanía. En Estados Unidos no es el compromiso con la ciudadanía, sino con las élites locales. Y cómo ese compromiso con las élites locales obligaba a los representantes pues a defender sus intereses por encima de los intereses del presidente, porque si no, no se reelegían, ¿no? Ese es un argumento que recuerdo mucho de Daniel Bell. Y hay un artículo ya viejo, como de los 80s, que se llamaba Industrializing Congress, que fue publicado en el Political Economy de Chicago, la revista de la Universidad de Chicago, y en donde hace un análisis de cómo llegaban a negociaciones los diputados y senadores, precisamente defendiendo sus agendas locales, y cómo el Congreso al final de cuentas resultaba mucho más funcional de lo que uno cabría esperar, precisamente porque en esa heterogeneidad pues era un toma y daca, ¿no? Entonces, bueno, pues yo de Kentucky necesito que no me vayan a tronar toda la producción agrícola, o que haya protección, o que haya subsidios, etcétera. Y pues bueno, yo te apoyo si quieres controlar la migración o no quieres controlar la migración. Y a la larga se convertía en un juego, pues de arreglos de políticos representando élites, no representando ciudadanos, ¿no? Esto a propósito de lo que a veces se idealiza, de cómo consiguen su dinero los candidatos y de cómo ganan sus elecciones los candidatos, ¿no? Particularmente diputados y senadores. Bueno, en fin. A ver, todos los políticos y los legisladores en particular lo que buscan es mantenerse en el poder. Sí, claro. Y, es decir, es la lógica, aunque para eso hasta tengan que buscar a la gente. Es decir, si requieren, si necesitan tener contacto con la gente, están dispuestos a hacerlo porque quieren mantenerse en el poder. Lo que hay que entender es quiénes son sus principales, que era algo que decía Iván. Es decir, ¿a quién le rinden cuentas? ¿Sí? Porque efectivamente los principales son muy diversos. Hay legisladores que le rinden cuentas a su sindicato porque el sindicato es el que los propuso para ser candidatos. Hay otros que le responden a sus gobernadores. Hay otros que efectivamente. Lo que pasa es que también en México la fórmula de la reelección vino con ciertos candados, que fue una reelección siempre y cuando compitas por el mismo partido que te postuló, lo cual elimina tu margen de independencia o de posibilidad de independizarte. Entonces, pero eso de todas maneras no obsta para que tú para reelegirte no busques también. O sea, yo creo que la democracia, y por eso menciono esos dos casos, sí. Porque yo creo que la democracia en general horizontaliza a las élites. Sí. No horizontaliza el poder en el sentido idealizado, horizontaliza a las élites. Sí, porque tienes agentes intermedios que son... No, se federaliza. O sea, en México están creciendo el poder de élites locales. Sí. Que incluye incluso narcotráfico, que es donde quiero yo llegar. O sea, quitarle el financiamiento a los partidos puede ser muy peligroso. Así es. Porque en realidad ellos necesitan dinero, necesitan llegar a la gente, necesitan mover cuadros, necesitan hacer campañas y necesitan el dinero, y el problema es que entonces son más vulnerables a las élites locales, como pasa en Estados Unidos, según Daniel Bell y según este artículo que es un clásico en los Estados Unidos. Industrializing Congress. Y entonces el tema es ese. Bueno, tengo que hacer un corte y ahorita tomamos esto que estoy diciendo. Perfecto. ¿Sí? Bueno, regresamos. Bueno, ya planteé mi duda. Quisiera ver sus comentarios. Iván, por favor. Bueno, yo lo que diría que en efecto sería un problema si se plantea la reducción, más bien, en lugar de plantearse la reducción del presupuesto público, si se plantea su eliminación o una reducción gradual, porque una vez que ya tenemos burocracias que han generado inercias, pues ya están acostumbrados a manejar recursos y evidentemente estos los van a buscar de algún lado y por lo tanto la probabilidad de que se generen incentivos para que los recursos provengan de fuentes ilícitas, pues es muy alta. No solo de fuentes ilícitas, pudiera ser de desvío de recursos de presupuesto público, pero incluso recursos del crimen organizado. Entonces, también cuando uno piense al momento de redactar la propuesta, si es que se diera de una reforma constitucional, eso tendría que pensarse en términos del mediano y largo plazo, quizá en algún transitorio. No puede hacerse de forma tajante porque las burocracias están
ya acostumbradas. Y un poco también atendiendo la literatura que usted comentó, sobre todo en el caso de Daniel Bell, aun cuando es muy interesante para nosotros los politólogos estudiar el caso norteamericano, cómo funcionan sus instituciones políticas, su sistema electoral, no creo que en cuestión de cultura política, al menos en ese sentido, sea el ejemplo, si no ideal, o al menos el útil para el mexicano. Los norteamericanos, al menos quizá de una forma cínica, han entendido que la política consiste básicamente en una lógica madisoniana de grupos, de intereses, y así lo asumen. Es muy poco lo que tratan de enmascararlo como una cuestión de política nacional, de grupos, sino que la política está plagada de intereses y solo funciona, digamos, con un equilibrio hasta cierto punto inestable, funcional, en la medida que los grupos tienen la libertad de interactuar entre ellos, de equilibrar sus intereses, de perseguirlos y por lo tanto de hacer contrapesos. Pero no sé si esa lógica de esa cultura política que reconoce cínicamente los intereses de sindicatos, de partidos, de gobiernos locales, de senadores, organizaciones de empresarios, de agricultores, exactamente, de todo tipo de grupos, sí, ciertamente. Entonces no sé si sería lo que quisiéramos nos traer para el caso mexicano. Pero lo que sí es muy parecido al caso mexicano, aunque las reglas electorales sean distintas, es la lógica del comportamiento de los actores políticos. Sí. Porque justamente con esto que terminábamos en el bloque anterior sobre cómo se comportan los políticos para conseguir votos, todos los políticos en el mundo saben que para hacer política se necesita dinero. Sí. Es decir, tú necesitas ir a un distrito, necesitas construir una base de apoyo. Movilizar gente es muy costoso. Y todo eso cuesta dinero. Sí, claro. ¿Sí? Es más, hoy en día, en las campañas en México, podemos preguntárselo a cualquier diputado, regidor, etcétera, va a tocar la puerta de una casa para promover el voto y en la puerta de esa casa le van a decir qué me va a dar. ¿Sí? Es decir, se ha construido una relación de intercambio económico con los posibles votantes, con la sociedad. Y entonces, aquella relación social de confía en mi proyecto, confía en mi persona, confía en lo que te digo, confía en mi proyecto, cada vez es menos distintivo de la relación entre representantes y representados, y hoy cada vez parece que estamos caminando hacia un sistema clientelar en el que lo que importa es los beneficios tangibles que me vas a dar tu partido o tú una vez que seas gobierno, pero que debes de darme prácticamente un enganche en campaña. Es decir, me tienes que dar una despensa, me tienes que dar incluso dinero en efectivo, etcétera. Y eso, por supuesto, que ha encarecido las campañas en México. Ha sido una especie de carrera armamentista entre los partidos políticos para ver quién tiene más dinero que regalar, quién tiene más licuadoras, utilitarios en general, tinacos, lo que sea, para que las comunidades confíen en que esa persona cuando llegue al puesto donde esté, les va a garantizar una serie de apoyos a través de los presupuestos, no necesariamente de desviaciones ilegales del presupuesto, pero sí. Bueno, esto que estás diciendo en nuestro país es ilegal. Sí, pero me refiero regalando tinacos y esas cosas. No, pero después lo utilizan, por ejemplo, en muchos congresos locales, lo que hacen es que mediante un programa de apoyo a la comunidad, se les asignan recursos y ellos pueden mandar a pavimentar calles o arreglar los baños de ciertas escuelas de su distrito o arreglar la iglesia, etcétera, y está dentro del presupuesto del Estado. Bueno, incluso llegaron a acuerdos de que había una partida, ¿no?, que iba para los diputados. Una gran partida. Entonces, el dinero sigue siendo un instrumento de acceso al poder. ¿Sí? No, sin duda. Claro. Y entonces hay que reconocer que tiene que haber reglas muy estrictas al respecto. Yo coincido en que hemos construido partidos obesos, poco profesionales, con bajos niveles de institucionalización además, y que lo que han construido en los años recientes es un mecanismo clientelar que no abona a un mejor rendimiento de la democracia. Y por eso es que tendremos que discutir no solo el monto de financiamiento, sino los otros mecanismos que existen para controlar los flujos de dinero que hay
en campañas principalmente, pero también en el ejercicio cotidiano de la administración de los partidos políticos. Lo que dice el doctor Kempir es totalmente cierto. Hay dos presupuestos que no podemos, digamos, ignorar. A los políticos los mueve el poder y las campañas cuestan dinero. Una vez que aceptamos eso, ¿cómo podemos hacer para que sea menor el incentivo de obtener dinero? Por ejemplo, reducir las campañas. En la medida que las campañas reduzcan menos, pues la tentación o los incentivos para salir a obtener dinero se reducen. Bueno, ya se hizo en la anterior reforma electoral el que los partidos no tengan la necesidad de comprar digamos, la exposición en medios, lo que es cobertura y publicidad. Entonces, digamos, todo ese tipo de estrategias que orillen a los partidos y a los candidatos a no tener que pagar directamente o que sea el menor tiempo en campaña, pues va a hacer que sea menos importante el peso que tiene el dinero en la política, aun cuando eso nunca lo vamos a poder eliminar del todo, y en efecto los políticos siempre van a querer poder. El chiste de la democracia como sistema de gobierno es que los incentivos están puestos de una forma en la cual esas ganas de acumular poder sí funcionan en la medida que atienden a los intereses de la gente. Pero a ver, ¿qué pasaría? Kempir decía, incluso es cínico, ¿no? Decías, yo no sé si es cínico cuando la gente acepta que es un juego de intereses. Cínico es cuando uno no acepta que es un juego de intereses, eso sí es más cínico, ¿no? Y decir que, sí, claro, por supuesto. Decir que, pues que yo no busco el poder por el poder, ¿no? O sea, entonces, exacto. Bueno, eso sí es más cínico, ¿no? O sea, yo creo que alguien que va a la política, hoy en día por lo menos, creo, sí, un científico social bien formado sabe que el poder es el poder, ¿no? Y que en el mundo moderno, quien busque el poder tiene que tener claro que va por el poder, que va a ser alguien con poder y que quiere el poder, ¿no? Sí. Si alguien no quiere el poder, pues mejor que no se meta en este juego. Sí, que se dedique a otra cosa, ¿no? O sea, pero bueno, pero regresando al tema, ¿qué pasaría? O sea, ¿qué podría pasar en un país como México si todo el proceso fuera, obviamente habría que monitorearlo, no se trata de que hagan las negociaciones que se les pegue la gana, pero si todo el proceso fuera consiguiendo recursos privados, como pasa mucho en Estados Unidos, de que sobre todo los precandidatos van juntando dinero y hasta hacen cálculos de quién puede ganar, ¿no?, la nominación de un partido porque ya lleva 20 millones de dólares o 50 millones de dólares, qué sé yo, ¿no? Y ahí van contándoles, ¿no? Y es un signo como de popularidad, de reconocimiento, de recursos para poder ganar, de acopio de poder, digamos, en cierta medida, ¿no? ¿Qué pasaría, digamos, si hagamos un ejercicio como ese? ¿Qué podría pasar? Bueno, lo interesante es que en efecto todo este tipo de experimentos mentales nunca suceden en la práctica, en el vacío. Entonces lo primero que hay que pensar cuál es la situación concreta de México y sobre todo qué tipo de reforma en concreto. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, en efecto dependen de las aportaciones privadas, pero también hay topes y también hay sistemas serios de fiscalización y de seguimiento de quién aporta. Todo es transparente, todo el mundo, aunque sea una cantidad relativamente alta, pero uno sabe quién lo aportó. La fiscalización, digamos, en ese sentido es hasta cierto punto transparente. En el caso mexicano habría que ver qué tipo de diseño. Y hay registros de intereses. Así es. Claros, es decir, los legisladores, por ejemplo, que recibieron financiamiento, tienen que hacer un registro de intereses justamente por el cabildeo que existe en el Congreso norteamericano. Hoy, si nosotros queremos ver el registro de intereses de los diputados o senadores mexicanos, pues no vamos a encontrar un formato vacío, seguramente. Perdón. No, es totalmente cierto. Entonces habría que ver en esos detalles cuáles se adoptarían en el caso mexicano, porque si se deja una aportación privada sin ningún límite y sin sistemas de información y de fiscalización y de declaración de conflictos de interés, pues estaremos en el peor de los mundos. Entonces, hace rato usted comentaba, doctor, digamos, de que en el caso mexicano los partidos dependen prácticamente nada de la aportación privada. Bueno, yo creo que eso se debe también en parte al diseño del sistema electoral mexicano, en términos de que tiende a sobrerepresentar a los partidos más grandes y, digamos, en términos de economía política, hace que las barreras de entrada para nuevos partidos sean más difíciles. Entonces, en la medida que los partidos grandes saben que tienen asegurado su mercado, pues no tienen interés, digamos, de ofrecer mejores productos, llamémosle legislación, políticas públicas, campañas al ciudadano, para que él directamente los aporte. Pero si su permanencia en el sistema de partidos o en una representación en el Congreso dependiera del apoyo ciudadano, porque las barreras de entrada son mayores, pues eso pondría a los partidos a pensarse que tienen que voltear a la gente. Este punto último me parece muy importante. A veces, quizá, en la cultura política no se entiende qué son las democracias, ¿no?
hagamos un lado la vieja democracia ateniense, suponiendo que es como se dice idealizadamente que fue la democracia ateniense, que no está muy claro que haya sido así. Pero hagamos un lado. En general las democracias es un juego de circulación de élites, ¿no? Es un juego donde la ciudadanía juega un papel muy importante porque es quien tiene la última palabra de cuál es la élite que va a gobernar, ¿no? Pero es un juego de circulación de élites. Y quiero terminar con esto. Realmente yo no sé qué piensan ustedes, pero creo que si vamos a pensar en el financiamiento, una parte importante debe garantizar que esa circulación siga funcionando, ¿no? Y que siga habiendo otras oportunidades, ¿no? Al final de cuentas, Morena es una otra oportunidad, ¿no? Claro. Aunque casi todos vienen de otros partidos, pero es otra oportunidad que se abre, ¿no? Y otro grupo, al final de cuentas, que se reconstituye y que participa. Y creo que eso es un tema clave. Claro. ¿Qué piensan ustedes? Que lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero rápidamente, perdón. No, bueno, a ver, Morena es otra élite de poder y Morena, por supuesto, que con la concentración de recursos que está obteniendo en esta nueva circunstancia por el resultado de la votación y por el reparto de financiamiento de 30 a 70, pues tiene un abultado financiamiento ahora y por eso con la mano en la cintura puede decir disminuyamos el 70 o el 80%, ¿por qué? Pues porque de todos modos ellos seguirían teniendo mucho más recursos que el resto. Entonces, ¿qué es lo que se debe de cuidar? Condiciones equitativas para la competencia y no debemos de perder el foco de eso porque entonces si no, lo que sucedería es que concentraríamos nuevamente el poder en unos cuantos. Sí, bueno, nada más para finalizar también diría que no solo, aparte de lo que ya señalaron, habría que considerar que, claro, obviamente de forma indirecta, pero muchos partidos obtenían financiamiento del presupuesto que se les enviaba al nivel federal a los gobiernos estatales. Entonces a mí me parece que esta medida de quitarles financiamiento público a los partidos también tiene que verse a la luz de todas las demás medidas que se están tomando a nivel local, estatal, de debilitar a los partidos, y eso no necesariamente es algo bueno en aras de la democracia, independientemente de las siglas de los partidos que estemos hablando. Pues muchísimas gracias. Realmente es fundamental el tema. Y yo creo que si queremos garantizar nuestra democracia tenemos que pensar muy seriamente en eso. Y yo insistiría que surjan nuevas élites y que haya circulación de élites. Yo creo que esa es la base de la democracia. Muchísimas gracias.